las únicas pruebas, pero estamos mencionando las pruebas más importantes, los cuales nos van a servir en las prácticas de bioquímica. Y con sus valores y todo esto les sirve para todas las prácticas, y no solamente para las prácticas, sino para su vida médica, ¿no? Para toda su profesión. Tenemos aquí, para determinar todas estas pruebas, nosotros necesitamos determinar la glucosa, que es un producto de la digestión de los carbohidratos, la cual es la principal fuente de energía en nuestro organismo. Esta glicemia en ayunas es la que nos determina la cantidad de azúcar en el organismo. El azúcar que medimos mediante el espectrofotómetro, que también ya les había explicado cómo manejar el espectrofotómetro, y que esta determinación se determina mediante los kits. Los kits varían, uno para glicemia, uno para colesterol, uno para bilirrubina, etc. Normalmente nosotros determinamos la glicemia mediante el kit, y esta glicemia lo que nos va a determinar solamente es una hipoglicemia, una normoglicemia y una hiperglicemia o glucemia, es lo mismo, es glucosa en sangre. Los valores normales de glucosa en sangre varían de 70 a 100 miligramos por decilitro. Cuando son menores a 70, ya se considera hipoglicemia, y se considera hiperglicemia cuando los valores son superiores a 100. Estos valores que les estoy dando es valores de adultos, porque existen valores para recién nacidos, neonatos, para niños. Entonces, estos valores normalmente es para personas adultas. Aquí hay una breve explicación de qué es la glucosa. Es la principal fuente de energía que se obtiene de los polisacáridos normalmente. Y si consumimos mucho, estamos con mucho azúcar, este se almacena como glucógeno en nuestro hígado y en nuestro músculo, y puede convertirse en la glucosa en el organismo cuando está excedente, puede convertirse tanto en AG, que dice aquí que son ácidos grasos, o puede convertirse en colesterol. Estos ácidos grasos se almacenan en el tejido adiposo, o sea que el azúcar se puede convertir en grasa y en colesterol. Normalmente los mecanismos que regulan a esta glucosa en la sangre son hormonas como la insulina, el glucagón, el cortisol, la adrenalina o epinefrina y la hormona de crecimiento. Todas estas que están aquí al último regulan lo que es la hipoglicemia, y la que regula la hiperglicemia es la insulina. No se preocupen que todo esto se va a avanzar en bioquímica. Normalmente las concentraciones de azúcar en la sangre, llamada hiperglicemia, puede ser transitoria, puede no estar muy elevada, pero se puede elevar normalmente el azúcar en la sangre en estados de ansiedad, situaciones de esfuerzo, durante los periodos de menstruación, baños calientes, y especialmente si tenemos dietas hipercalóricas, o sea, si consumimos mucho azúcar. Entonces, está relacionada con todo esto el exceso de azúcar en la sangre. También puede estar relacionada con situaciones de activación de catecolaminas, especialmente en pacientes críticos con politraumatismos, quemados, sepsis, shock. Entonces, cuando estos pacientes están con estos problemas cerebrovascular, infarto, hepatopatías, encefalitis, etcétera, esos condicionan a que aumenten las hormonas hipoglicemiantes y aumente el azúcar en la sangre. Entonces hay desfase del azúcar de la sangre. También puede ser por la presencia de estrógenos, glucocorticoides y tumores que son productores de glucagón, que son la hormona que va a provocar que aumente el azúcar en la sangre. Aquí están los valores que ya se les ha mencionado. Entonces, estos valores entre 100 y 125 pueden definirse ya como prediabetes. Para esto tenemos que y los valores superiores a 126
normalmente requieren una prueba que se llama curva de tolerancia a la glucosa, porque cuando los valores están entre 125 y 130, sospechamos que el paciente pueda tener diabetes, pero no podemos decir que tiene diabetes, solo sospechamos. Entonces, para así determinar si el paciente tiene o no tiene diabetes, nosotros tenemos que hacer una segunda prueba. Con esta prueba de glicemia solo determinamos normoglicemia, hipo e hiperglicemia nada más. Pero para saber si el paciente es diabético o no es diabético, cuando su glicemia está oscilando entre sus valores hasta 130 más o menos, 126, 130, superiores a 100, está con hiperglicemia, recurrentemente en 2 tomas de muestra y 2 análisis, entonces estamos sospechando que son diabéticos. Y se les realiza la prueba de tolerancia a la glucosa, que consiste que el paciente va a permanecer 2 horas en el laboratorio y normalmente se le saca una muestra en ayunas, se llama glicemia basal. Apenas llega el paciente, se supone que para realizar la prueba de la glicemia jóvenes, el paciente siempre tiene que estar en ayunas entre 8 y 12 horas, no solo para la curva, para las pruebas de cuando se determina grasa y cuando se determina azúcar en la sangre. Como estamos determinando azúcar, entonces no puede alimentarse el paciente, porque si no los valores van a estar elevados y pueden confundir, pensar que el paciente está con diabetes, sin embargo es que no está en ayunas. Y el ayunas es de 8 a 12 horas, entonces más o menos tiene que ingerir alimentos hasta las 7 de la noche y al día siguiente en laboratorio 7 de la mañana o un poco antes. Entonces esto es muy importante de que el paciente esté en ayunas. Para la glicemia. Para la curva de tolerancia a la glucosa, como les dije, el paciente tiene que permanecer 2 horas, igual tiene que estar en ayunas, tiene que estar en ayunas de 10 a 12 horas y posteriormente apenas llega el paciente al laboratorio se le toma la muestra y se le realiza la glicemia. Una vez que determinamos que el paciente está más o menos con 125 miligramos por decilitro, estamos sospechando que es diabético. Una vez que tomamos la muestra, anotamos los 125, posteriormente le damos a ingerir al paciente, como ven en la imagen, hay que darle a ingerir, se prepara en un vaso de 300 ml de agua, aquí está, dar a ingerir una sobrecarga de 75 gramos de glucosa o 1 gramo por kilogramo de peso. Más o menos un paciente que pesa entre 70, 75 gramos, en 300 cc de agua, esto en no más de 5 minutos. O sea, se prepara en 300 ml de agua con 75 gramos de glucosa. Esta glucosa es una glucosa anhidra química preparada en laboratorio, esa glucosa anhidra químicamente pura, que está preparada en el laboratorio, no es el azúcar común. Eso se prepara y para que no tenga, como tiene un sabor dulzón y el paciente tiende a devolver el líquido, se le coloca gotitas de limón para que pueda aceptar. Ingiere rápido y después de ingerir el azúcar, tenemos que hacer tomas de muestra cada intervalo de 30 minutos. A los 30, a los 60, a los 90 y a los 120 minutos para realizar la prueba de glucosa en sangre y luego determinar si el paciente está elevado su azúcar. Entonces, ¿cómo se determina? A los 30, 60, 90 y 120 minutos. 120 minutos corresponde a las 2 horas. Este de las 0 horas es el primerito que cuando ha llegado el paciente, apenas ha llegado, le hemos tomado la glicemia. Entonces, se llama, el de las 0 horas se llama glicemia basal. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos con esta curva? Un ratito que no me deje. ¿Qué hacemos con la curva? Nosotros, a ver si puedo utilizar aquí.
En la parte horizontal va a estar el tiempo y en la parte vertical va a estar la concentración de azúcar en la sangre en miligramos por decilitro. ¿Cómo determinamos esta curva? ¿Qué hacemos? Normalmente aquí los valores van a ir de 50 miligramos por decilitro. Aquí puede estar 100 miligramos por decilitro. $150 y más arriba 200. Ya no me alcanzaba. Pero aquí lo aumentamos, ¿sí? Uy, no está recto. Y aquí va a estar el tiempo. Entonces aquí va a estar a las 0 horas. Posteriormente va a estar a los 30, a los 60 minutos, a los 90 y a los 120, que sería a las 2 horas. Por ejemplo, si llega un paciente, por ejemplo, de nombre Pedro. En ayunas, el paciente, su glicemia está en 120. Entonces, en ayunas es a las 0 horas. Entonces, su glicemia está en 120. Esta subglicemia está más o menos por aquí. No sé si observan, jóvenes, lo que estoy pintando. ¿Jóvenes? Sí, doctora, se ve. Ya, gracias, Jan. Posteriormente, aquí se le va a ingerir al paciente la glucosa anhidra químicamente pura y de lo que ha tomado se espera 30 minutos. A los 30 minutos le volvemos a sacar sangre y le volvemos a hacer una glicemia. Y su glicemia se supone que como le hemos dado a ingerir azúcar, su glicemia va a subir hasta más o menos unos 175, más o menos va a estar a los 30 minutos aquí. Y está bien que suba, ¿por qué? Porque ha ingerido azúcar. A los 60 minutos, a la hora, le volvemos a extraer sangre y se supone que su glicemia debería estar más o menos en 160, o sea, empezar a bajar. A los 90 debería estar más o menos en 145, más o menos. Debería seguir bajando. Y a las 2 horas le vuelvo a sacar sangre y su glicemia debería regresar a 100, a 110, volver a la normalidad. Entonces, este gráfico de color azul del paciente Pedro, este paciente Pedro no es diabético. ¿Por qué no es diabético? Porque apenas le hemos sacado, estábamos sospechando porque tenía 120 miligramos por decilitro. Entonces, hemos sospechado que el paciente pueda tener diabetes. Le hemos dado azúcar, se ha elevado. Pero al pasar de los 30 a los 120 minutos, al pasar el tiempo, en este lapso el paciente ha liberado una hormona que se llama insulina. Y la insulina ha hecho que se metabolice la glucosa y que la glucosa descienda. Entonces ha regresado a la glicemia basal o menos y tiene 100, 110. Entonces este paciente libera insulina y quiere decir que no es diabético. Pero tenemos una paciente, la vamos a denominar María, que también llega con 120 miligramos por decilitro en ayuna, le tomamos la muestra 120, le damos a ingerir la glucosa anhidra químicamente pura, también llega hasta 175, entonces se eleva, claro, normal porque le estamos dando azúcar. Posteriormente, su glicemia baja a 165, después baja a 150 y baja a 145 a la hora. Entonces aquí observan que la glicemia ha bajado, pero se ha quedado más o menos en 145. Entonces, esta paciente María, no ha regresado a la glicemia basal, no ha bajado, ha quedado su azúcar todavía elevada. Y este paciente, entonces, María, es diabética. Voy a hacer la prueba con otro paciente, José. Y
Este paciente, o cualquier nombre, este paciente de color naranja igual llega a 125. A los 125 se le debe ingerir, también sube hasta 170, 175 miligramos. No lo puedo hacer encima, ¿ya? Solamente para que ustedes se den cuenta, porque ahorita ya está como por 190 según mi gráfico, pero hagan de cuenta que igual está por aquí. 175, entonces voy a... Aquí, 175. El paciente ha ingerido el azúcar, su glucosa se ha elevado y este paciente sigue con 175, 175, 175 y no baja nada, jóvenes. No baja nada. También es diabético. Pero cuando llevemos en carbohidratos y llevemos la diabetes, les vamos a explicar bien qué es la diabetes, etcétera. Solo ahorita para interpretar. Existen 3 tipos de diabetes, la gestacional, la insípida y la mellitus. Dentro de la diabetes mellitus existe la diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, que son las más frecuentes. La tipo 1 es insulino dependiente, jóvenes, o sea, necesita ingerir insulina todos los días. Y la tipo 2 no, porque su páncreas todavía secreta algo de insulina. Entonces, ¿qué podemos observar en este gráfico? Al intento, así al breve, para que puedan comprender, de que el paciente de color verde ha bajado un poquito. Este paciente es diabético tipo 2. Ha bajado un poquito su azúcar, pero no ha llegado a la glicemia basal. Es diabético, pero podríamos decir que es diabético tipo 2 porque su páncreas ha liberado algo de insulina, pero no mucho para metabolizar a toda la glucosa. Entonces es diabético tipo 2. Y al intento se nos ha dibujado el gráfico recto. Este sí es diabético tipo 1. ¿Por qué? Porque el paciente, su glicemia nunca bajó. Y en el diabético tipo 1 su páncreas no libera nada de insulina, cero insulina, y por ende entonces no baja el azúcar y permanece en hiperglicemia. Esta prueba entonces nos sirve para detectar la diabetes. Ojo, que esta prueba yo no puedo realizar a un paciente donde su glicemia basal está por encima de 135, 140, o su glicemia que esté en 170, 180, en ayunas, entre estos valores de aquí, más o menos de 130, 35, y que esté superiores a 130. Por ejemplo, si un paciente llega con una glicemia de 170, 180, no puedo realizarle la curva, porque como le voy a dar sobrecarga de glucosa, el paciente puede entrar en una hiperglicemia severa o entrar en shock por el alto contenido de azúcar y entrar en coma, porque los pacientes con hiperglicemia, cuando el azúcar está muy elevada, pueden presentar signos y síntomas de hiperglicemia. Entonces, esto solo se realiza en pacientes que sus rangos están superiores al valor mayor de glicemia, más o menos hasta los 125, máximo 130, pero no puedo realizar a los que tienen más, porque como se le va a dar sobrecarga de azúcar, es totalmente peligroso, joven. ¿Sí? Entonces, esa sería la prueba de curva de tolerancia a la glucosa. Y aquí hay un poquito para interpretar que Doctora, disculpe, Dime. ¿a partir de cuánta es la cantidad de glucosa de los pacientes que no deberíamos realizar esta prueba? Por eso, más o menos podemos realizar hasta a una sospecha de unos 125, 126, máximo, más o menos esos valores. Superiores a estos ya no. Está bien, gracias, doctora. Ya, porque les vamos a dar a que ingieran glucosa. ¿No ve? Los valores normales, como muestra la figura, son de 70 a 110. Después de la sobrecarga pueden variar, miren, entre 140 y llegar hasta 200. Por eso les decía, si el paciente ya viene con 140, 150 y le doy sobrecarga, voy a hacer que esto suba más. La intolerancia a la glucosa oscila entre estos valores que tienen riesgo de padecer una diabetes, y por encima de 200 el paciente está con diabetes, ¿no? Entonces aquí tenemos diferentes curvas, como aquí se muestra, pero en el gráfico que yo ya les he explicado, creo que con eso ya pueden comprender.
La glucosa postprandial, esta es otra prueba. Esta prueba no es como la anterior, también ayuda a determinar la diabetes. Miren, si un paciente es diabético y no, se le extrae al paciente sangre en ayunas y el paciente luego tiene que ingerir alimentos, permanecer en reposo y venir a las 2 horas. Ustedes ya saben que una glicemia se regula en 2 horas. Ya les he explicado ahorita la glucosa en la sangre. Después de que ingerimos alimentos, a las 2 horas debería nivelarse el azúcar. Como en el caso que cuando le hemos dado a ingerir, a las 2 horas ya debería bajar su glucosa. Y esto no es dándole ingestión, sino que el paciente viene, se le toma el azúcar, puede ir a su casa, consumir carbohidratos y regresar al laboratorio después de las 2 horas. Se supone que a las 2 horas se tuviera que normalizar su glicemia. Si no se normaliza su glicemia, es que el paciente puede estar padeciendo de diabetes o prediabetes. Entonces, esta prueba de glucosa postprandial es determinando que el paciente tenga diabetes. Se me ha ido al otro lado. Bueno, un ratito. ¿Me están escuchando bien o el internet está lento? Está bien, doctora. Ya. En la hemoglobina glucosilada o llamada hemoglobina A1C, aquí se ha interpuesto la imagen, no sé qué ha pasado, pero se llama hemoglobina A1C. Esta hemoglobina, aquí se ha interpuesto, miren la imagen, pero aquí es hemoglobina A1C. A1C se llama. Esta hemoglobina, la hemoglobina, vamos a avanzar también en las clases teóricas. Esta hemoglobina normalmente el glóbulo rojo es el que carga a la hemoglobina. Dentro de un glóbulo rojo existe 280 millones de hemoglobinas. En esta parte que observan aquí, este de aquí es un eritrocito y este de aquí es la hemoglobina de color lila. Cuando la persona tiene esta prueba, jóvenes, sirve para controlar normalmente a un paciente diabético o determinar una prediabetes o diabetes. Pero normalmente la usamos para controlar al paciente diabético durante 3 meses a 4 meses. Esta se mide en porcentaje. ¿Cómo controlamos al paciente diabético? Cada 3 meses se tiene que hacer la prueba, el paciente diabético de hemoglobina glucosilada. ¿Por qué cada 3 meses o 4 meses? Porque el glóbulo rojo vive 120 días. 120 días equivale más o menos a 4 meses. Entonces, esta prueba, los glóbulos rojos cada 120 días se vuelven viejos, se destruyen. Y al destruirse, normalmente cuando la persona tienen altas concentraciones de azúcar, o sea, cuando está permanentemente con hiperglicemia, el paciente, y en este caso estoy hablando de un paciente diabético, cuando no controla bien su azúcar, está permanentemente con hiperglicemia. ¿Y qué ocurre? Que la glucosa entra a la célula y al ingresar a la célula, esta glucosa se une a la hemoglobina. Y aquí está en la imagen. Se llama hemoglobina glucosilada. Quiere decir que la hemoglobina se junta con el azúcar. Ahora, este glóbulo rojo, como vive 120 días, a los 120 días es viejo, se destruye, y esta glucosa que está dentro del eritrocito sale al torrente sanguíneo y nosotros determinamos el azúcar cada 3 meses. Y se mide en porcentajes. Se controla en porcentajes, un porcentaje de control mide más o menos entre el 5 y el 6%. ¿Y qué significa 5 o 6%? Que el paciente está más o menos su glicemia entre 100 y 120. Quiere decir que el paciente diabético tiene buen control, más o menos, a pesar de que tiene hiperglicemia o valores menores a
100, más o menos 80, 70, 90, en lo que es lo normal, hasta unos 110 más o menos, perdón, hasta 110. Entonces, ese valor, ese porcentaje de 5 hasta 6, en ese rango está el paciente, de 70 hasta 110. Quiere decir que está controlado. Si supera los 6, 6.5, 7%, el paciente está con una glicemia más o menos ya de 145, 150. Más porcentaje, 8%, 9%, su glicemia va a estar entre 170, 200. Tenemos el porcentaje 9%, 10%, su glicemia está en 240, 250. Tenemos 11%, su glicemia en 280. Y tenemos el 12, casi 13%, su glicemia está 300 o más, 300 miligramos por decilitro. Entonces, cuando el porcentaje va subiendo, 7, 8, 9, 10, el control es crítico, o sea, el paciente, cada que va subiendo el porcentaje, el paciente tiene mal control de su azúcar. Quiere decir que durante 3 meses está permaneciendo con hiperglicemias permanentes. Y si su glicemia está en 200, en 300 jóvenes, la sangre es viscosa, no hay buena irrigación sanguínea, se dañan los riñones, se daña la vista, se dañan los nervios y se dañan los vasos. Eso vamos a avanzar, se llaman complicaciones de la diabetes. Va a tener nefropatía, vasculopatía, neuropatía y retinopatía. Y eso no es bueno porque si el paciente permanece constante durante 3 meses en hiperglicemia y no controla su azúcar, esta prueba nos determina el buen control o mal control de un paciente diabético. Y con esto nosotros podemos regular y decirle que haga más dieta, que consuma sus medicamentos, que haga ejercicio, dependiendo del tipo de diabetes. Por eso le controlamos al paciente diabético. Se llama hemoglobina A1C en porcentajes, ¿ya? Y nos podría también ayudar a determinar lo que es una prediabetes. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Jóvenes? Bien. Tenemos el perfil renal. En el perfil renal tenemos la urea, creatinina, ácido úrico, depuración de creatinina y puede ser proteinuria. ¿Para qué nosotros normalmente realizamos estas pruebas de urea y creatinina? Estos urea y creatinina son desechos nitrogenados en el metabolismo en el organismo humano. Por el metabolismo del nitrógeno, la urea y la creatinina pueden elevarse y son pruebas de función renal. Entonces nosotros podemos utilizar para ver cómo está funcionando el riñón o hacer seguimiento a trastornos que afecten al riñón. La urea se determina también en el suero del paciente, como les decía. Los valores de referencia de urea están entre 10 y 40 miligramos por decilitro. Aquí dice miligramos por ciento, lo mismo jóvenes es miligramos por decilitro, porque en 100 ml hay un decilitro. Normalmente esta urea lo que nos determina es una prueba de función renal para saber cómo está el riñón y fundamentalmente o sea, cómo está el riñón y cómo está el metabolismo proteico de la ingesta y la eliminación del nitrógeno en nuestro organismo. Entonces, aquí dice utilidad clínica para ver cómo está el riñón. La urea puede estar aumentada normalmente en una insuficiencia renal, en una tuberculosis renal, necrosis cortical, gota crónica, hiperparatiroidismo, enfermedad de Reyes, y por medicamentos que pueden dañar el riñón, no solamente estos, algunos otros más, y puede ser también por la edad. También normalmente puede estar disminuido por el exceso de estos medicamentos en el embarazo, por ingerir poca proteína, ingesta de agua exagerada, fumadores, falla hepática, eclampsia, síndrome nefrótico y enfermedad celíaca. Podría estar disminuida la urea. La creatinina es de origen muscular, entonces por 3 aminoácidos, la glicina,
metionina y la glicina, metionina y serina, que nos van a dar creatinina. El metabolismo muscular hace que exista una elevación de creatinina. Esta creatinina, todos los días, tanto urea como creatinina eliminamos nosotros por el riñón hacia la orina y es eliminada de la sangre por el riñón hacia la orina, tanto la urea como la creatinina. Pero cuando falla el riñón, esta creatinina y la urea se concentran en la sangre y es mal pronóstico. Los valores en mujeres van de 0,7 a 1,1 y de los varones de 0,7 a 1,3 miligramos por decilitro. ¿Para qué nos sirve normalmente determinar creatinina? Para determinar una insuficiencia renal, pronósticos de nefropatías, obstrucciones urinarias, próstata, vejiga, uréter, cálculos renales, uretrales, elevación de creatinina también puede verse más que todo afecciones que nos tengan que ver con una insuficiencia renal aguda o una insuficiencia renal crónica. Aquí está, insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica, una acromegalia, gigantismo activo debido a la masa muscular, hiperparatiroidismo y normalmente la utilización de estos medicamentos que podrían hacer que se eleve la creatinina. Y podría también en las personas que son fisiculturistas elevarse, pero no es patológico, sino es porque está habiendo mucha demanda del tejido muscular y una mala filtración glomerular que está relacionada con insuficiencia renal. Disminuido en el embarazo y en caquexia. Caquexia significa que el paciente anda en inanición y no ingiere proteínas normalmente. El clearance de creatinina o depuración de creatinina normalmente es igual a la creatinina sérica, pero esto es en una muestra de 24 horas. El paciente desde las 8 de la mañana de hoy día tiene que recolectar su muestra hasta el día siguiente, hasta las 8 de la mañana, y se hace un análisis que se llama clearance de creatinina, que el valor normal va de 80 a 120 ml, más o menos por milímetro. ¿Para qué sirve el clearance de creatinina? Para ver cómo se está depurando y eliminando y cómo está funcionando el riñón para la depuración endógena de este por el filtrado glomerular. Entonces es una prueba importante junto con la urea y la creatinina para la función renal. Este va a estar aumentado en una diabetes, infecciones, etcétera, gigantismo, como hemos dicho, y casi lo mismo que cuando se eleva la creatinina. Disminuido en todas estas patologías como insuficiencia renal, miopatía, leucemias, anemia, y el uso también de estrógenos y andrógenos anabolizantes también podrían darnos esta disminución de clearance de creatinina. Otra prueba de función renal es el ácido úrico. El ácido úrico que cuando está elevado nos produce una patología que se llama gota, por eso tengo esta imagen. Normalmente la gota es la acumulación de ácido úrico en las articulaciones, se llama gota, que produce mucho dolor y generalmente en el dedo gordo del pie, pero puede acumularse el ácido úrico en cualquier parte avascular o zona fría. En los cartílagos aquí, en estas partes frías, el ácido úrico. Este ácido úrico que deriva del metabolismo de las purinas, de la adenina y la guanina. En cambio, la urea y la creatinina deriva del metabolismo de las proteínas. El ácido úrico deriva del metabolismo de las purinas. No se preocupen que ustedes en las clases teóricas, vamos a avanzar todo esto, cómo se lee, por qué se produce el ácido úrico, la urea, la creatinina, etcétera. Vamos a avanzar en las clases teóricas. Los valores de ácido úrico en mujeres es hasta 5, en varones hasta 6 miligramos por decilitro, y valores a esto se llama hiperuricemia. Cuando la urea la urea está elevado se llama uremia. Cuando el ácido úrico está elevado se llama uricemia, hiperuricemia. No solamente el ácido úrico podría provocar gota, aquí precipitan los cristales de urato monosódico. El ácido úrico puede precipitar como cristalcitos, como les dije en el análisis de sedimento urinario,
Los cristalcitos pueden ser de ácido úrico o de oxalato de calcio. Y cuando los cristales son de oxalato de calcio, se provoca los cálculos renales, pero también puede haber, el ácido úrico puede precipitar en el riñón y formar cálculos renales. Se llama litiasis renal. Entonces el ácido úrico está elevado tanto en una gota o en una litiasis renal. Tenemos el perfil hepático. Hasta ahí el perfil renal. ¿Tienen alguna duda hasta aquí, jóvenes? ¿Jóvenes? No, doctora. Doctora, disculpe, el ácido úrico se produce por la descomposición. ¿De qué dijo, doctora? No lo puedo escuchar. De la degradación de las purinas. Está bien, gracias, doctora. Las purinas son la adenina y la guanina, ¿ya? En cambio, la ura y la creatinina de las proteínas que derivan de los aminoácidos. En el perfil hepático, jóvenes, vamos a determinar bilirrubina, transaminasas, esto yo ya les había dicho en teoría, que es la GOT-AST, GPT-ALT, la GGT, la gamma-glutamiltranspeptidasa, la fosfatasa alcalina y la albúmina. La bilirrubina es un conjugado pigmentado que deriva de la degradación de los glóbulos rojos. Vamos a avanzar también, es un tema muy bonito en las clases teóricas y en el laboratorio. Entonces, cuando el glóbulo rojo se destruye, su hemoglobina se descompone en hemoglobinas y ese hem, jóvenes, se convierte en bilirrubina. Todos los días nosotros eliminamos bilirrubina. ¿Dónde va? Esa bilirrubina, el glóbulo rojo se destruye en la médula ósea, en el vaso, en el hígado. Al hígado, en el hígado se conjuga y se elimina por las heces fecales. Por eso nuestras heces fecales tienen color marrón. Todos los días eliminamos. Pero ¿qué ocurre si falla algo en el metabolismo? Entonces esto es toda una clase que falla. No podemos eliminar. Inmediatamente la bilirrubina se concentra y se produce la hispericia de color amarillento, tanto de la piel como de la esclerótica. Y normalmente la bilirrubina está en los valores normales de bilirrubina total, es 1.2 miligramos por decilitro, pero existe la conjugada y la no conjugada. Existe la libre o no conjugada, que es hasta 0,8 miligramos por decilitro, y la conjugada hasta de 0 a 0.4 miligramos por decilitro. Si sumamos la conjugada con la no conjugada, está libre con la conjugada, 0.8 más 4 nos da 1.2 y se da la total. La bilirrubina es el valor más facilito de aprender. 1 miligramo por decilitro de bilirrubina, o sea, 1.2. La mayoría de los laboratorios manejan hasta 1. Estas referencias son de la BINET, ¿no? Entonces, miligramos por decilitro. ¿Para qué nos sirve la bilirrubina? Para detectar lo que son las ictericias. Y cuando la bilirrubina está aumentada, se llama hiperbilirrubinemia y nos ayuda a determinar todo lo que son afecciones hepáticas como hepatitis viral, alcohólica, medicamentosa, cirrosis, necrosis, tumores, abscesos, daño hepatocelular, ictericia obstructiva, ictericias hemolíticas, ictericia neonatal fisiológica de recién nacido, infarto pulmonar y trastornos genéticos como el síndrome de Gilbert, Krieger-Naja, Dubin-Johnson, de Roto, neoplasias malignos del páncreas. Las transaminasas jóvenes, la GOT y la GPT, la la glutámico oxalacético transaminasa y la glutámico pirúvico transaminasa, las transaminasas nos ayudan a determinar lo que es un diagnóstico de hepatopatía. Cuando queremos saber cómo está el hígado, nosotros pedimos transaminasas. Ahora sus valores varían, aquí no están en miligramos por decilitro. Cuando determinamos transaminasas es hasta 40 unidades por litro y en mujeres es hasta 31 unidades por litro. Es otro tipo de unidad que se utiliza en las transaminasas.
Entonces, normalmente estas transaminasas se localizan en el hígado, pero tampoco son específicas del hígado, vamos a llevar en enzimas, existen isoenzimas. O sea que la GOT y la GPT pueden estar más en el hígado, pero también pueden estar elevadas en la mayoría de las hepatopatías, pero salvo en la de etiología alcohólica. Tenemos que se encuentran estas GOT, la GOT específicamente, se encuentra no solamente en el hígado, se puede encontrar en el corazón, músculo cardíaco, en el músculo esquelético, en el cerebro, en el riñón y en el hígado, la GOT. Entonces, si tenemos elevada la GOT, tenemos que determinar los signos y síntomas, porque por ahí es el problema en el músculo cardíaco, en el músculo esquelético, o en el riñón, o en el cerebro, también se pueden elevar. Para eso hay un diagnóstico diferencial, que son las isoenzimas jóvenes. Normalmente la GOT y las transaminasas pueden estar elevadas en un infarto de miocardio, lesiones musculares, porque se encuentran también en el músculo, lesiones hepáticas, algunas infecciones, neoplasias, infarto en el riñón, porque también puede estar en el riñón. Podría determinarse también en las personas que ingieren alcohol, porque pueden provocar hepatopatías, neoplasias, lesiones cerebrales, como se encuentran también en el cerebro, en el sistema nervioso y por obstrucciones de cálculos biliares, ¿no? Disminuido por deficiencia de la B12, de la B6, que ayuda a formar glóbulos rojos, esto implica metabolismo de aminoácidos, o en estadios terminales de hepatopatías podría haber alteración de estas transaminasas. La GGT o gamma-glutamil transpeptidasa jóvenes es también es un tipo de enzima que interviene en el transporte de aminoácidos, es localizada en el hígado, en el páncreas y en el riñón, esta GGT. La utilizamos normalmente para el diagnóstico de enfermedades hepáticas, una cirrosis hepática, pancreática o del colédoco, o sea que hay obstrucciones del colédoco. Muy importante esta GGT. Los valores oscilan entre hasta 50 unidades litros para varones y hasta 30 en mujeres. Entonces aquí tenemos valores que pueden estar tanto para varones como para mujeres. Entonces, su diagnóstico aumentado está en enfermedades igual hepáticas, como una cirrosis hepática, hepatopatía alcohólica, cirrosis alcohólica, una diabetes mellitus, en el alcoholismo y por afecciones del colédoco. Y en estadios terminales hepáticos va a estar disminuida. La albúmina, para terminar el perfil hepático, es una proteína sérica del hígado, la que se encarga del transporte de muchas sustancias, es plasmática, se encuentra en el plasma, pero es sintetizada normalmente en el hígado. Su utilidad clínica es para evaluar la insuficiencia hepática crónica y pronóstico para pacientes eventuales para tratamientos quirúrgicos. Para cuando un paciente va a entrar a cirugía, sí o sí se le tiene que realizar albúmina, porque la albúmina va a favorecer lo que es la buena cicatrización, porque si hay buena cantidad de albúmina, creo que les he explicado en la teoría, hay una diferencia entre presión osmótica y presión oncótica. La albúmina es la que regula la presión oncótica o coloidosmótica. Es la presión entre el líquido intravascular del extravascular. Entonces, si regula el agua plasmática, la albúmina, para una cirugía tenemos que tener buena cantidad de albúmina para que haya buena irrigación y buena cicatrización. Los valores, de albúmina están entre 3.8 a 5.1 gramos por decilitro de la albúmina. La albúmina está aumentada normalmente en una hemoconcentración, deshidratación, diabetes insípida y puede estar, puede estar disminuida en una hiperhidratación, desnutrición, cuando no ingerimos alimentos
niños, especialmente cuando uno consume muchos, porque como es una proteína, está sintetizada por aminoácidos, una mala absorción, glomerulitis aguda, crónica, síndrome nefrótico, agudo, crónico, en quemaduras también por pérdida de líquido, neoplasias y leucemia. La fosfatasa alcalina quiero ver quién está con su micrófono abierto. No la encuentro. Que desactive su micrófono. Fosfatasa alcalina, jóvenes, es una prueba la fosfatasa alcalina es una enzima derivada del metabolismo de la membrana celular. Normalmente, como lo dice, fosfatasa es una enzima alcalina cuya función fisiológica un poco se desconoce, pero se encuentra en las membranas celulares, y esta normalmente puede encontrarse en el suelo y puede determinar daño hepático, óseo, durante el embarazo en la placenta. Bien. Fosfatasa alcalina, normalmente los valores son de 39 a 117 unidades internacionales. Es utilizado para determinar una cirrosis, tumores, metástasis hepáticas, obstrucciones hepáticas, isquemias, tumores metástasis óseas, hiperparatiroidismo y estas enfermedades. Puede haber también fracturas en embarazos en el primer trimestre y las óseas en el nacimiento. Eso puede producirse por una anemia perniciosa. Ahora, Dime. No se escucha bien, entrecortado está. ¿Está entrecortado? Recién ahora está bien. Oh, ya. Debe ser mi internet, jóvenes. De todas maneras, aquí está todo lo respecto a cuando la fosfatasa alcalina está igual, todo lo que les he dicho. La fosfatasa alcalina es importante no solamente para problemas hepáticos, sino también para problemas óseos. ¿Me escuchan o me quito el video para que me escuchen mejor? Sí, volvió a estar entrecortado. Ya, me voy a quitar del video. ¿Ahora me escuchan mejor? Sí, acá. Sí, ya, sin el video, debe ser mi internet. Hasta ahí es el perfil hepático. Continuamos con el perfil lipídico. En el perfil lipídico es denominado también lipidograma o de un perfil de riesgo coronario. Aquí como lo que son el colesterol total, los triglicéridos y las lipoproteínas, HDLs, LDLs, VLDLs. Lo que determinamos son un riesgo cardiovascular, un riesgo de tener mucha concentración de grasa en la sangre y de las lipoproteínas, donde los LDLs pueden tener un riesgo a que se acumulen en los vasos y nos produzcan una patología como la que se llama arteriosclerosis. Normalmente, este perfil lipídico, cuando nosotros tenemos a los triglicéridos aumentados, se llama hipertrigliceridemia. Cuando un paciente está obeso, consume mucho azúcar, mucha grasa, mucho alcohol, trastornos genéticos, enfermedades crónicas, una diabetes mal controlada, diabetes tipo 2, enfermedades del hígado, tiroides, etcétera, pueden hacer que los triglicéridos aumenten en sangre. Los tomar los triglicéridos en sangre, no se los he colocado. Los valores Disculpe, doctora, no se lo escucha, se sigue entrecortando mucho. Ay, ya me he quitado del video, ¿y ahora qué hago? ¿Sigue?
Creo que Hola. debe ser por el clima, a veces afecta en la señal. Y ya, ¿ahora me escucha o nada? Recién se lo escucha mejor. Ya, Mientras está hablando se corta. y ya. Lo que les estoy indicando es que los triglicéridos, sus valores son superiores a 150, perdón, deberían ser menores a 150 miligramos por decilitro. Estos son los valores de triglicéridos en sangre normales, menores a 150 miligramos por decilitro. Si el paciente tiene valores mayores a 150, se llama hipertrigliceridemia. Y cuando los triglicéridos pueden estar elevados, por todo lo que se menciona y he dicho hace rato y todo lo que está aquí. Entonces, un paciente obeso que come mucho azúcar, mucho alcohol, porque el azúcar y el alcohol se convierte en grasa, que es el triglicérido, grasa, y ese triglicérido se almacena se almacena en el tejido adiposo, jóvenes, y conduce a una obesidad que vamos a llevar en las clases teóricas. El colesterol es un alcoholesteroide, es todo un tema también en bioquímica. El colesterol, existe el colesterol total. Este colesterol es transportado mediante lipoproteínas. Esta es una LDL, donde toda esta parte amarilla es colesterol y toda esta parte de afuera es la parte proteica. Esta es una HDL que también transporta colesterol. La parte de proteína está afuera y la parte lipídica está dentro de lipoproteínas. HDL, normalmente la que tiene riesgo atogénico es la LDL. No conozco la HDL que esté elevada. El colesterol, jóvenes, también nos determina un riesgo aterogénico y el valor de colesterol en la sangre debería ser menor a 200 miligramos por decilitro. Si tenemos un valor menor a 200 miligramos por decilitro, es un valor normal. Pero si tenemos por encima de 200 miligramos por decilitro, se llama hipercolesterolemia. ¿Y cuándo va a estar elevado el colesterol? Doctora, no se lo puede escuchar, doctora. ¿Otra vez? Hola, hola. Doctora, creo que cuando el micrófono de un estudiante está encendido, se le escucha bien. Y cuando está apagado de toditos, se le escucha así y después entrecortado. Eso me di cuenta. A ver, encende tu micrófono, porfita. Activa tu micrófono. Ya está, doctora. Creo que lo va a tener que dejar así para que no se entrecorte. Ya, ¿ahora sí me escuchas? Hola, 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 hola. Sí, ¿Jóvenes? doctora, no se escucha. Sí, ahora Por sí. favor, mantenerlo tu micrófono abierto. ¿Ya? Ya. Les vuelvo a repetir. El colesterol es un alcohol que cuando nosotros consumimos mucho azúcar, jóvenes, y mucho alcohol, el azúcar y el alcohol se convierten en colesterol, pero también se puede convertir en ácidos grasos, los triacilgliceroles. O sea que comer mucho azúcar y mucho alcohol hace que aumente tanto triglicéridos como colesterol. El colesterol, sus valores normales de colesterol son menores a 200 miligramos por decilitro. Cuando tengo valores superiores se llama hipercolesterolemia y por ende voy a tener un riesgo aterogénico. Quiere decir destrucción de una arteria, acumulación de grasa en las arterias. Cuando el colesterol está aumentado, yo les estaba diciendo, cuando ocurre todo esto. Normalmente cuando tenemos problemas para no poder metabolizar el colesterol se llama hipercolesterolemia familiar, hipercolesterolemia poligénica, hiperlipoproteinemia tipo 2. Todo esto vamos a avanzar en teoría, no estoy profundizando porque todo vamos a avanzar en teoría, por algunas afecciones hepáticas donde no se pueda metabolizar el colesterol, la gota, hipertensión, consumir mucho alcohol y la diabetes por el exceso de azúcar.
anorexia nerviosa porque descontroladamente empiezan a consumir mucho alimento y algunos daños renales. Podrían hacer que el colesterol tenga elevación de colesterol. ¿Cuándo va a estar disminuido? En una enfermedad de Tanger por una deficiencia de lipoproteínas, cuando no comamos alimentos, estemos desnutridos y por paratiroidismo y por anemias sideroblástico-megalobástica y las dietas vegetarianas que tenemos que tener cuidado porque necesitamos, el colesterol es importante, solo cuando está en exceso es dañino. Las lipoproteínas tenemos a la... Ahora sí no se me corta, jóvenes. No, doctora. No, doctora. Ay, miren. Tenemos al HDL. Esta es la HDL, esta es la LDL, esta es una intermedia y esta es la VLDL. Esta mayormente transporta triglicéridos y transporta desde colesterol. Y estas dos transportan colesterol. Esta lleva del hígado a los tejidos extrahepáticos y esta lleva de los tejidos extrahepáticos al hígado. Es todo un tema también en bioquímica, pero decirles, jóvenes, que entre estas dos, esta está llenita de colesterol, tiene harto colesterol, y esta tiene poquito. Entonces, cuando tengo mi colesterol elevado, mayor a 200, ¿qué formo más? Formo más LDL. Y la LDL es la que está implicada con la aterogénesis, o sea, con hacer que dejar colesterol en las arterias coronarias. Un buen pronóstico que mi LDL es elevada. Estas lipoproteínas son las que transportan las grasas de un lugar a otro. Se llaman proteínas plasmáticas. Y las siglas de LDLs, LDLs, etcétera, es por su densidad. Esta, por ejemplo, very low density lipoprotein, lipoproteína de muy baja densidad, low density lipoprotein de baja densidad y high density lipoprotein de alta densidad. Es de acuerdo a la densidad y eso vamos a avanzar en teoría. La interpretación es que si las VLDLs están elevadas, normalmente, ¿cuándo van a estar elevadas las VLDLs? Cuando consumamos mucha grasa, por hipertrigliceridemia. Van a estar elevadas las VLDLs. Las LDLs van a estar aumentadas cuando haya mucho colesterol, en hipercolesterolemia, porque ya les he dicho que esta está más cargada. Y cuando las HDLs están disminuidas, también quiere decir que tengo el colesterol elevado y estas son inversamente proporcional. Cuando las LDLs están aumentadas, las HDLs están bajas. Claro, cuando tengo alto colesterol, se forma mucha LDL y poca HDL. Y es mal pronóstico. ¿Qué es lo mejor? Que la HDL esté aumentada y que la LDL está baja. Quiere decir que no tenemos mucho colesterol. Los valores normales de LDL oscilan entre 66 y 178 miligramos por decilitro y las HDLs en mujeres de 30 a 35 y en varones de 30 a 70 miligramos por decilitro. Entonces, esos son los valores de las lipoproteínas. Aquí había estado el valor de los triglicéridos, menor a 150. Y lo que les había mencionado, los triglicéridos se les llama triglicéridos porque es un glicerol con 3 ácidos grasos. Cuanto más azúcar consumamos, cuanto más alcohol, y les cuento que el azúcar y el alcohol se convierte en ácidos grasos. Y estos ácidos grasos se juntan al glicerol y 3 ácidos grasos, 1, 2, 3 más un glicerol, se conoce como triacilglicerol, más conocido como triglicérido. Los triglicéridos o triacilgliceroles son la grasa circulante en nuestro organismo. Y eso es por consumir muchas grasas provenientes de la dieta o sea, al triglicérido lo puedo consumir por las grasas, especialmente en la mantequilla, aceites, el cuero del pollo, la grasa del chancho, etcétera. O lo puedo obtener endógenamente por consumir mucho azúcar y mucho alcohol. Eso en cuanto al perfil lipídico.
colesterol, lipoproteínas y triglicéridos. En cuanto al perfil pancreático, tengo aquí a la amilasa y a la lipasa. Vamos a llevar también en laboratorio, en las clases de laboratorio. La amilasa no solamente y es específica del páncreas, la amilasa puede ser secretada por las glándulas salivales, testículos, ovarios, pero normalmente tenemos las isoenzimas que determinan, y además por los signos y síntomas nosotros pedimos la prueba, porque si el dolor es a nivel de la mandíbula es por las glándulas salivales, pero si el dolor es en las vías bajas en el estómago, creo que puedo encender mi cámara, ¿no? Me siento incómoda sin cámara. Creo que sí. ¿Me escuchan? ¿Jóvenes? Ya vamos a acabar. Ya vamos a acabar. Entonces, si el dolor es en esta zona, pues la amilasa elevada va a ser la de las glándulas salivales, pero si el dolor es en la parte, en los hipocondrios, por el lugar donde está el páncreas, normalmente va a ser una amilasa pancreática, o el dolor es testicular o ovárico, va a ser amilasa de los ovarios o de los testículos. Pero la amilasa en el laboratorio más nosotros la utilizamos para un diagnóstico de una pancreatitis, la lipasa también. Hay sus isoenzimas y podemos determinar por los signos y síntomas. Entonces nos ayudan como utilidad clínica a descartar una pancreatitis, tanto la amilasa y la lipasa, a descartar una pancreatitis aguda. Los valores de amilasa oscilan entre 25 y 125 unidades internacionales y de la lipasa hasta 190 unidades internacionales. Normalmente la amilasa está elevada en una pancreatitis aguda y crónica. Los pacientes normalmente apenas tienen los síntomas, a las 24 horas la amilasa ya puede estar elevada, porque cuando hay inflamación del páncreas, que es pancreatitis, las enzimas pueden salir del páncreas al torrente sanguíneo y cuando salen al torrente sanguíneo se elevan en sangre y ahí las determinamos. Normalmente la amilasa y la lipasa no deberían estar en sangre. ¿Cuándo están en sangre? Cuando hay lesión del tejido. Entonces, esas enzimas, cuando hay lesión del tejido, aparecen en el torrente sanguíneo. Hace rato mencionamos a la GOT en el hígado. Ellas no están en sangre, pero cuando el tejido del hígado se daña, salen al torrente sanguíneo y ahí las podemos analizar. También la fosfatasa alcalina, si estuviera mal el hígado o los huesos, empiezan a salir a la sangre y cuando se elevan en la sangre es porque algo está pasando en algún tejido. Después no deberían estar elevadas. Y la lipasa también por acción lipofílica, la lipasa digiere lípidos, la amilasa digiere almidón, carbohidrato, la lipasa digiere lípidos y normalmente estos lípidos a los triglicéridos, etcétera, les corta esos ácidos grasos del glicerol, hace que se quiebren y podemos digerir a los triacilgliceroles. Esa es su función de la lipasa, digerir lípidos, y de la amilasa digerir almidón. Entonces nos determinan una pancreatitis. Dentro de las enzimas cardíacas tenemos para un diagnóstico de un infarto de miocardio, un poco por los signos y síntomas. Pero también, jóvenes, podríamos determinar estas mediante un daño del músculo cardíaco, mediante las enzimas cardíacas, y estas enzimas cardíacas como la creatinquinasa o MB. Entonces aquí tenemos a estas y las tropóninas. Cuando el músculo cardíaco empieza a dañarse por un infarto es la oclusión parcial o total de una arteria coronaria, y cuando hay una oclusión de una arteria coronaria, una zona está irrigada y la otra zona sufre isquemia, y cuando sufre isquemia el músculo cardíaco empieza a perder energía, no le llega azúcar, no le llega oxígeno y van destruyéndose las células. Hay lesión en el músculo cardíaco y las enzimas empiezan a elevarse, en este caso la GOT, porque también puede estar en el músculo cardíaco. Cuando se eleva la GOT, puede valorar un infarto de miocardio, porque la GOT no solamente está en el hígado, les he dicho, está en el hígado, en el riñón,
está en el músculo cardíaco, en el músculo esquelético. La lactato deshidrogenasa es otro tipo de enzima que también está en el hígado y también está en el músculo cardíaco. Cuando hay lesión del músculo, del tejido cardíaco, la lactato deshidrogenasa, ojo, la lipoproteína se llama HDL, es High Density Lipoprotein, pero esta es LDH, es lactato deshidrogenasa, una enzima que está en el hígado, puede estar en el músculo cardíaco, que cuando hay un infarto de miocardio se va a elevar esta lactato deshidrogenasa. Pero tengo una muy importante y muy útil que se llama creatinquinasa, pero específicamente una isoenzima que se llama creatinquinasa MB. Esta se encuentra en el músculo cardíaco y cuando hay lesión del músculo cardíaco, la creatinquinasa MB empieza a elevarse en el torrente sanguíneo y podemos detectar de que hay un daño en el músculo cardíaco. Y últimamente se utilizan las troponinas, que los niveles de estas troponinas nos determinan también daño en el músculo cardíaco. Entonces, para detectar y saber que hay daño en el músculo cardíaco, podemos realizar la GOT, la lactato deshidrogenasa, la creatinquinasa MB y las troponinas. Los valores de referencia de las creatinquinasas, existe la total, existe la creatinquinasa BB, la creatinquinasa MM y la BB. La MM está en todo el músculo, la BB en el músculo, MB en el músculo cardíaco y la BB en el tejido cerebral. Entonces, nosotros necesitamos en el tejido cerebral y en los pulmones, jóvenes. Entonces, cuando haya daño en el tejido cerebral y en los pulmones, la isoenzima que se va a elevar se llama creatinquinasa BB. La creatinquinasa MB es cuando hay lesión en el músculo cardíaco. Y la MM es del músculo esquelético. La que nos sirve para el infarto de miocardio, para el músculo cardíaco es la MB, y sus valores de referencia es de varones hasta 190 unidades litros y de las mujeres 170 unidades litros. Entonces, estas creatinquinasas nos indican una lesión en algún tejido, dependiendo si es la MM, la BB o si es la MB, de acuerdo al tejido. De mucha utilidad clínica para más que diagnosticar, ayudar en la utilidad de la lesión cardíaca. La lactato deshidrogenasa, ya les he dicho, es una también que se eleva, una enzima que se eleva en el músculo cardíaco. Sus valores van de 230 a 460 unidades litro, pero también esta lactato deshidrogenasa podría elevarse en un daño hepático. Es un poco por los signos y síntomas podemos hacer el diagnóstico diferencial. Y las troponinas, que son biomarcadores más sensibles y más específicos incluso que la CKMB, son las más utilizadas en un infarto de miocardio, las troponinas, porque nos determinan lo que es el infarto de miocardio. Es muy importante estas troponinas. En esta imagen les estoy compartiendo los valores de referencia de el Abimed. Todos estos valores de referencia son del Abimed, se los estoy dejando aquí. Estos valores de referencia tienen aquí, buscan ácido úrico, miren, hacen coincidir, y este es el valor que tenemos en nuestro laboratorio de medicina, de nuestra facultad. Buscamos amilasa y este es el valor de nuestra facultad de medicina. Aquí tienen las pruebas que se realizan y aquí están sus valores normales. Esto se los estoy dejando igual en esta diapositiva y les va a servir estos valores de referencia, más todo lo que les he dado para, para todos sus laboratorios. Con eso terminamos. Doctor, Dime. Quisiera que pasases a los valores de referencia. Estaba averiguando y, por ejemplo, colesterol HDL, hay un F entre paréntesis y en otro que hay un B. Yo no entiendo esas lecturas. ¿Dónde? Aquí, en esta imagen. Colesterol HDL, hay dos.
Ya. Ahorita, Fosfatasa ahorita. alcalina. Hay dos. Fósforo. Espérame a Hay ver. ¿Dónde está? ¿Colesterol total? Aquí colesterol está. HDL. Ya. Colesterol, ¿dónde está? Aquí está. Hay Este F y B. femenino, de mujer, femenino, B de varón. Y fosfatasa alcalina. Adulto, neonato, niño. Adulto, niño. Femenino, varón. Sí, está bien. Gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguna duda? Bien. Entonces, aquí también está, mira, ácido úrico femenino y ácido úrico para los varones. ¿Alguna duda al respecto, jóvenes, del tema? Doctora, disculpe una consulta. Donde dice valores normales al lado derecho y al lado izquierdo igual hay números, ¿a qué se refiere eso, doctora? Son sus códigos de búsqueda. Está bien, doctora. Gracias. Sí. Son sus códigos de búsqueda. Y en algún caso, por ejemplo, el colesterol ya no ha entrado aquí, es 200. No está dentro aquí, pero es 200 el TDL. ¿Sí? Aquí está. Algunos son valores que podrían estar aumentados. Es que este es de un análisis de un paciente. ¿Me entiende? Entonces, estos son valores de un... Van a revisar los valores normales. Aquí busquen. No, estos números no tomen en cuenta. No lo he podido sacar. ¿Ya? Entonces, lo que ustedes tienen que tomar en cuenta es este y este, aquí adentro, nada más. Esto no tomen en cuenta, por favor. ¿Ya? Claro que en el caso del colesterol, sí, es menor a 200, porque no ha entrado aquí adentro. ¿Queda claro, jóvenes? Sí, doctora. Bien. Entonces, con esta interpretación de casos clínicos hemos terminado la clase. El día de mañana, la doctora Rosemary Yáñez, en la clase del viernes, en esos 45 minutos les va a hablar. Ella les he dicho que tiene experiencia y sobre lo que es el antígeno nasal y el PCR. Va a hablar de COVID, de las pruebas para COVID, la importancia de estas pruebas, el PCR y el antígeno nasal. Importante que estén en la clase de mañana, porque ya ha trabajado con investigaciones y todo en la gobernación, con la alcaldía, todo. Entonces, con lo que les hable la doctora Rosemary Yáñez sobre las pruebas PCR antígeno nasal respecto al COVID, concluiríamos todo lo que corresponde a técnicas de investigación y laboratorio. Terminado el día viernes la doctora Rosemary Yáñez ese tema, el día martes comienzan clases de aminoácidos, péptidos y proteínas con el doctor Gonzalo Rojas. Entonces, esto les digo, jóvenes, el día de mañana les va a esperar la doctora Rosemary Yáñez y comenzaría un nuevo tema. Con la doctora Rosemary Yáñez terminamos laboratorio y nuevo tema es el doctor Gonzalo Rojas el próximo martes. Conmigo yo me despido hasta otro nuevo contenido teórico. Que tengan buen día. Hasta luego, jóvenes. Doctora, disculpe. Doctora, Dime. una consulta, ¿alguna referencia bibliográfica de lo avanzado, doctorita? Todo es sacado de todo lado, o sea que no hay, en el Harper no está. Es sacado yo de los laboratorios, más que todo. Espera un momento, quiero pausar la grabación. Mi internet está... Recording stopped. Yo he sacado de diferentes libros, autores, libros, o sea, no es uno solo. Es de varios libros, de varios autores, y no les estoy colocando como referencia porque todo esto, lo que yo he hablado, no está en el Harper, porque esto es laboratorio, ¿sí? Entonces, para que estudien para la teoría, ustedes tienen mis diapositivas, las dos diapositivas, tanto de las técnicas como de esta interpretación de resultados de análisis clínicos, ya está desde la anterior semana en el Classroom. Ustedes pueden acceder, ver y tener toda esta información. ¿Ya? Muchas gracias. Ya. Ahora vámonos a clases prácticas. Yo también tengo clase 8:15, tengo que irme volando.
Hasta luego, jóvenes, que tengan buen día. Hasta luego, doctora. Chao, chao. Chao, chao, jóvenes, chao. Hasta luego, doctorita.